Yo creo que la crisis actual de Chile no era previsible a corto plazo, pero se estaba gestando desde hace muchos años, desde la constitución del Pinochet de los años 80 y de las pocas modificaciones que se logró hacer cuando se volvió a la democracia. Es una constitución que fundamentalmente establece que el Estado tiene un rol subsidiario y que el primer rol en lo económico y en lo social lo tienen los privados. Y eso ha conducido a una enorme concentración de la riqueza. A pesar de que el país ha crecido económicamente, esa riqueza que ha crecido se ha distribuido de una manera muy inigualitaria. Tengo aquí curiosamente un artículo publicado en el Mercurio, un informe del Credit Suisse, una banca suiza importante, que dice 73.000 chilenos son parte del 1% más rico del mundo. Y por otro lado, la inmensa parte de la población ha salido de la extrema pobreza, aunque hay sectores muy importantes todavía que están en la extrema pobreza, y está en una situación de vida muy precaria, porque con la actual constitución el Estado juega un rol muy subsidiario. Prácticamente todo está entregado al sector privado y la posibilidad de corregir esto por el Estado es mínima. Tomemos varios casos. El caso, por ejemplo, de la previsión. Con la dictadura y con la Constitución se estableció un sistema de previsión privada que prácticamente hace que hay una enorme diferencia entre los que ganan más y los que ganan menos. Y hay miles de chilenos que están ganando hoy día menos de 200.000 pesos mensuales como previsión después de trabajar 30 o 40 años toda su vida y viviendo en una situación de enorme precariedad. Tomemos el sistema de salud. El 80% de la salud está en el sistema público y el 20% está en el sistema privado. Y un sistema privilegiado que está con organismos, que protegen la salud de los privados, pero prácticamente el sistema público no tiene recursos y además es sumamente ineficiente. Hay gente que tiene que operarse con urgencia y que tiene que esperar 2 o 3 años para que puedan porque está prácticamente desbordado el sistema público. Por otro lado, tenemos las diferencias de salarios, que son enormes, y las diferencias de oportunidades también. Una buena parte de la gente vive al mínimo, bajo el salario mínimo que está establecido por ley. Y muchos de ellos y una vez que jubilan, indudablemente están mucho por debajo del salario mínimo. Entonces todo esto se venía gestando con esta idea que lo implantaron los Chicago Boys y que no fue corregida desgraciadamente por la concertación cuando llegó el gobierno, que el rol tenía que tener subsidiario y que era el sector privado el que tenía que tener el rol fundamental. Ese sector privado ha sido muy dinámico, pero al mismo tiempo ha sido gran concentrador de la riqueza y al mismo tiempo gran concentrador de la pobreza. Entonces todo esto se venía acumulando con el argumento de que estábamos creciendo, de que estamos saliendo de la extrema pobreza, pero la precariedad de una buena parte de la población seguía prácticamente igual. Y esto vino a explotar de una manera brutal. Ahora, hay cosas tan absurdas, algo que yo conozco bien, por ejemplo, es el problema del agua. Antes de que llegara la dictadura, en los gobiernos de Eduardo Frei y de Salvador Allende, el agua era un bien nacional de uso público. Pertenecía al Estado y si había emergencia, el Estado la podía distribuir de una manera normal sin tener que pagar ningún costo. El agua se privatizó, se le entregó gratuitamente a algunos particulares y hoy día en que estamos sufriendo escasez de agua, en que hay sequía no solamente para la agricultura, sino que también para la bebida, estamos en la situación más absurda que el Estado le tiene que comprar a los privados agua para poder darle agua a la población. Agua que los privados estos recibieron gratuitamente, sin que les signifique ningún costo. Entonces hay una serie de fenómenos
que de repente vinieron a explotar y que felizmente explotaron, porque van a obligar a corregirlo. Va a haber una nueva constitución que seguramente va a tardar, porque por lo menos va a tardar un año, pero que tiene que darle una participación mucho más importante. Por un lado a los sectores sociales y por otro lado al Estado. Yo que ya tengo unos cuantos años, me ha tocado oír varios movimientos sociales en este país. El primero que yo recuerdo es la famosa Revolución de la Chaucha, cuando subieron en 20 centavos la movilización en tiempo de González Videla, y que se produjo, yo vivía muy cerca de la Alameda, una gran explosión social. Yo recuerdo que ahí los carabineros entraban con lanza, usaban lanza en esa época, persiguiendo a la gente. Yo vivía en la calle Serrano, de la Alameda se metían por Serrano los carabineros persiguiéndolos, y la gente se escabullía por Londres, hacia el fondo de Serrano, etcétera, etcétera. Después me tocó vivir también otra explosión, también en la época de González Videla, cuando se produjo otra explosión social muy grande, que obligó prácticamente que terminó con la posibilidad de ese gobierno de continuar, y tuvieron que hacer una serie de modificaciones. Pero a pesar de esa experiencia histórica, a pesar de todo eso, después se había mejorado mucho, yo creo, hasta que llegó la dictadura, en lo social, en lo económico, en las posibilidades, pero llegó la dictadura y eso y vinieron los Chicago Boys. Entonces esta dictadura mezcló la represión con el neoliberalismo a ultranza, y esto indudablemente fue creando las condiciones para producir la situación actual. Ahora yo espero que en esta nueva constitución que se va a elaborar sea el pueblo, que la política está muy desprestigiada. Yo creo que tiene que ser fundamentalmente una asamblea legislativa en que estén representados los distintos sectores sociales y que pueda elaborar una carta que le dé un rol mucho más importante al Estado que el que ha tenido hasta ahora, y al mismo tiempo corrija las igualdades sociales. Señalo un último punto que me llama la atención. Cuando vino la privatización de todo el sistema de previsión, los únicos que no los privatizaron fueron los militares, que prácticamente mantuvieron un rol privilegiado de seguridad, de previsión a través del Estado. Todo el resto se entregó a las famosas AFP, que no es más que ver los diarios de todos los días, ganan millones y millones de utilidades, y prácticamente son los que controlan todo el sistema. Todo eso tiene que ser corregido, y si eso no se corrige, vamos a tener nuevas explosiones sociales en el futuro.